Sí, doctor. Podría decirnos, hace poco salió una noticia en el periódico referente a que los cubanos tienen su propia vacuna. Sí, Cuba es un país que, siendo muy pobre, ellos han priorizado dos cosas importantes. Uno, biotecnología, y dos, control, digamos, comunitario de la salud. Pero los cubanos, ahí la gente no decide que por razones religiosas no me vacuno porque yo tengo tal cosa. Ahí se vacunan o se vacunan. No hay opción de rechazo, en primer lugar. En segundo lugar, ellos tienen una estrategia en la cual han hecho una gran inversión en producir vacunas. Y una de las vacunas que ellos hacen es la vacuna de, digamos, de gripe. El problema que tienen los cubanos, que lamentablemente sus laboratorios de producción no pasan las normas internacionales y ellos no están muy interesados en demostrarle al mundo que sus laboratorios tienen un control de calidad adecuado. Entonces la Organización Mundial de Salud, a pesar de que apoya mucho las actividades de los cubanos, no pueden poner las vacunas de los cubanos porque ellos no aceptan las normas internacionales de control de calidad. Ustedes pueden entrar a la página de DIGEMIT y mirar todo lo que DIGEMIT pide, etcétera, y entonces eso es un poco el estándar internacional. Entonces los cubanos tienen vacunas que usan ellos mismos y usan en algunos países donde aceptan esta situación. Doctor, la vacuna siendo una terapia, ¿tiene algún tipo de contraindicación? Y en ese caso, ¿hay alternativas ahí? La única contraindicación que hay es algunos niños que tienen formas severas de alergia al huevo. Lamentablemente eso no ha podido resolverse porque las vacunas que se iban a hacer con tecnología de, digamos, de esta epidemiología molecular no pudieron cumplir su tiempo, no pudieron fabricarlo. O sea, teóricamente los tipos saben cómo hacer y todo lo demás, pero no pasaron todas las pruebas. Entonces, la única contraindicación que hay en este momento es personas que tienen alergias severas al huevo, deben ser, digamos, evitados. Por otro lado, quiero informarles un asunto que a ustedes también les toca, que no está en la lista. En Estados Unidos, después de esta epidemia, donde han muerto ya más o menos 25.000 personas en lo que va entre diciembre, enero y febrero, ellos han tenido un grupo totalmente inusual, que no está en la lista, que es los niños que tienen daños neurológicos, quedan con una neuropatía muy severa, con un dolor muy severo. Y aunque no fallecen, estos chicos que tienen daño cerebral mínimo deberían ser vacunados porque después de esto desarrollan un dolor totalmente inusual que no había sido reconocido, ¿no? O sea, hay unas neuropatías que se da, por ejemplo, cuando uno maneja herpes zóster. Los médicos que manejan herpes zóster saben que muchas personas se quedan con un dolor post-epidémico. Bueno, ese dolor ha aparecido en la gripe en los niños con daño cerebral mínimo. Pero regresando a la pregunta, no hay hasta ahora un reemplazo para aquellas personas que tienen, digamos, alergias graves al huevo, que existen algunos casos. Por supuesto, muchos niños tienen roncha, les sale granito cuando comen huevo, cuando comen chocolate. Esos niños deben ser vacunados. Estoy hablando de formas severas. Hay chicos que comen un pedacito de huevo y hacen asma y terminan con todo un cuadro grave. A esos no deberían ser vacunados. Es la única contraindicación que yo conozco. Sí, doctor, en los casos de pacientes que tienen el cuadro ácido por una clorura sensitiva, ¿habría que esperar que pase el cuadro que esté controlado para hacer una vacuna? No. ¿O lo secuela de nada? No, los pacientes deberían vacunarse. Tuberculosis ha sido también una causa de muerte. Yo diría a los pacientes que ustedes manejan, por ejemplo, sí deberían ser estimulados a vacunarse. Por varias razones. Una de las razones que hay es que el tuberculosis produce un daño pulmonar extenso. Entonces, si ese paciente agarra gripe, va a reducir su capacidad, porque el problema del virus de gripe es que produce una necrosis masiva en el pulmón, produce una hemorragia intrapulmonar grave. Por eso uno fallece. Entonces, es importante que yo diría que cualquier paciente, igual que muchas veces nosotros decimos los niños no se vacunan porque tienen un poco de rinitis, etc. Pero ustedes deben insistir que si tiene eso, en 3 días debe vacunarse.
O sea, muchas veces la gente cree, le damos mal el mensaje, dice, tu niño tiene rinitis, no, que no se vacune. Que no se vacune ahorita, pero se vacune en 3 días, tiene que regresar. Es más, muchas veces la población no sabe que estamos vacunando gratuitamente de hepatitis. Esta es una zona donde hay un montón de guantinos, ayacuchanos, gente de Huancavelica, etc. Y muchos de sus familiares pueden haber tenido o tener contacto y deberían vacunarse. Pero cree la gente que se vacuna solamente cuando hay la campaña de vacunación. Pero el resto del año se está vacunando. Nuestras enfermeras que manejan los programas de vacunas tienen vacunas para todo el año. Y este es un concepto importante. Para gripe sí tenemos un periodo, pero para otras vacunas lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Sí, mi pregunta era en relación con las diapositivas. Una de ellas nos mostró el SARS, nos mostró la gripe española. Y justamente la gripe española tenía el mismo H1N1, fue H1N1. Sin embargo, en casos de muerte no se encontró lo que ahora se está encontrando. O sea, gestantes, Down, lo que nos acaba de decir. ¿Podría explicarnos qué se debe, por qué, hay algo, hay alguna cosa especial para que sea diferente? Sí, lo que pasa es que H1N1 es como una clasificación, pero dentro de ella todavía tienes varios subtipos. Por eso yo te decía, los que nacimos del 57 para atrás, estamos protegidos porque parte del virus que hubo en el 57 también tiene un componente H1N1. Por eso se ha visto, porque alguien diría, ¿por qué las personas mayores de 60 años no han fallecido? Porque no ha fallecido solamente la gente más joven. Cosa que uno debería esperar. ¿Por qué? Porque esas personas pasaron por esa exposición. Ahora, el asunto de gestantes, lo que pasa es que ahora hay una revisión bien importante sobre enfermedades infecciosas y gestación. Por ejemplo, cuando tú miras el virus ébola, cuando el ébola agarra a las mujeres gestantes, tiene una tasa inusitada de muerte. Cuando se han hecho estudios en la India sobre hepatitis E, no la A, sino E, una entérica, con una mortalidad menor del 1 por 1000, las gestantes se mueren 10%. Cuando nosotros hemos mirado la historia de fiebre tifoidea, en la época que no había tratamiento antibiótico, ocurría exactamente lo mismo. La gente se moría como 15% por tifoidea. Las mujeres embarazadas se morían 29%. O sea, el embarazo es, alguien dice, es el SIDA más común del mundo. O sea, el síndrome de inmunodeficiencia más común, especialmente después de las 20 semanas. Porque las mujeres tienen menos CD4, tienen menos respuesta inmunológica, hacen más tuberculosis, pero lo que pasa es que no la hacen justo al final, sino cuando dan a luz, ahí es donde se enciende la tuberculosis, pero ya en realidad la vimos terminando desde antes. Claro. Entonces, las mujeres después de las 20 semanas son muy susceptibles a desarrollar formas graves. Y esto ha sido cierto desde el comienzo. Se reconoció en Brasil y en el Perú. Nosotros tempranamente reportamos 4 mujeres jóvenes, saludables, que no tenían ninguna enfermedad, que se murieron por gripe, bien probado. Entonces mandamos notas, y los brasileños también, y Estados Unidos meses después comienza a hacer un estudio y ven que el riesgo de hospitalizar a una mujer embarazada por gripe fue como 15 veces mayor. Entonces, de alguna manera, el embarazo es una inmunodeficiencia más severa para algunas enfermedades virales, especialmente después de 20 semanas. ¿Por qué el Down? En realidad, antiguamente los Down se morían antes de los 5 años, 7 años. Hoy en día tú ves Down que tienen 40, 45 años, se morían de infecciones, se morían de tuberculosis, se morían de leucemia. Hoy en día los Down van pasando todo eso. Probablemente eso es un nuevo factor que nosotros tenemos en mente. Ahora, la mortalidad de esa, siendo un H1N1, sí tenía esa proteína que da virulencia. Este año no la tiene, pero da más selectivamente nuevamente a gente joven. Sorprendentemente, la gripe española también mató gente joven, y hasta ahora no se sabe por qué mataba gente entre los 20 y 40 años de edad. O sea, el grupo más fuerte no fueron los viejos, sino fueron la gente joven. Hasta ahora no se sabe, realmente el virus ya se aisló, felizmente.